por nombre los conozco. Con el empresario como con el obrero he caminado. Mi mano extiendo al héroe y también al necesitado. Construyo el futuro de trabajadores. Por el sendero de la vida, junto a ti, mi amigo, he caminado. A los ojos de la angustia y de la esperanza, intensamente he mirado. A los niños y a los ancianos, por nombre los conozco. Con el empresario como con el obrero he caminado. Mi mano extiendo al héroe y también al necesitado. Construyo el futuro de trabajadores desde Nueva York hasta San Diego, mientras mis historias se cuentan de Chicago a Laredo. 1000 sonrisas comparto con mis amigos de día y en las noches me contagia tu alegría. Desde tu primer amanecer hasta el atardecer de la vida, vamos juntos por el sendero de la vida. El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro. Infórmese mejor en Seguro Social. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia Chévere. Yo soy representante para la Oficina del Seguro Social. Conmigo se encuentra Diana Varela. Diana también es relacionista pública para la Administración del Seguro Social. Le queremos dar las gracias por acompañarnos en esta noche. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestros beneficios de incapacidad del Seguro Social. Esperamos que encuentre la programación educativa e informativa. Más que nada lo que nos interesa es que se entere de cómo el Seguro Social le puede ayudar a asegurar el presente y el futuro. Entender cómo el Seguro Social funciona le puede ayudar tanto a usted como a su familia. Esta es nuestra segunda programación en español. De hecho, estamos transmitiendo este evento debido a la gran cantidad de comentarios positivos que recibimos luego de nuestra primera transmisión. Así que gracias. Antes de comenzar, le queremos dejar saber a las personas que nos pueden enviar sus preguntas utilizando la sección de comentarios. Hoy vamos a estar contestando todas sus preguntas y también le vamos a compartir información sobre nuestros beneficios. Acuérdese que también puede conseguir la información en nuestro sitio de internet www.segurosocial.gov. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible durante nuestra transmisión, pero si no nos da tiempo de contestar sus preguntas en vivo, de seguro que se las contestamos a través de Facebook. Y por último, queremos recordarles que estamos en el internet, así que por favor, no incluya su número de seguro social o cualquier otro tipo de información personal. Para nosotros, su seguridad es lo más importante. Y con eso se los paso a Diana. Gracias, Lidia. Buenas tardes a todos ustedes que están viendo esta transmisión. Y como lo mencionabas anteriormente, esta nueva transmisión es debido a la respuesta que recibimos tan positiva cuando hicimos el programa en abril. Y qué mejor manera de responder a todos esos comentarios de que querían más información sobre el Seguro Social que durante el mes en el cual celebramos el mes de la herencia hispana. Así que a nombre de la Administración de Seguro Social, esperamos que tengan un lindo mes donde celebramos las contribuciones de todos nosotros en nuestro país y en realidad en el mundo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y la verdad, Lidia, como lo mencionas, vamos a hablar acerca de los beneficios por incapacidad. Hay que recordar que el Seguro Social es más que beneficios de jubilación. Y aunque a ninguno de nosotros nos gusta pensar que vamos a quedar incapacitados, el Seguro Social provee beneficios a más de 63 millones de personas, de las cuales el 16% son personas que están incapacitadas. Esto es más de
8 millones de personas que reciben beneficios por incapacidad. Y un dato que es importante es el hecho de que son personas jóvenes. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La edad promedio de las personas que reciben beneficios por incapacidad es de 54 años y 2 meses. Bien jóvenes. De verdad que sí, a los 54 años todavía estamos bien jóvenes. Bueno, una de las razones por la cual el Seguro Social es tan importante es que porque protege al 89% de los trabajadores, desde los 21 años hasta los 64 años en caso de una incapacidad severa o prolongada. Y esto es especialmente importante porque el 67% de la fuerza laboral no tiene seguro de incapacidad a largo plazo. Sí, y es importante entonces porque con sus contribuciones del Seguro Social, usted sí tiene esa protección para usted y para su familia. Y entonces es importante que conozcamos más acerca de los beneficios por incapacidad y que conozcamos cuál es la definición de incapacidad para la Administración de Seguro Social. Y la Administración de Seguro Social define la incapacidad cuando un trabajador tiene una condición médica que va a durar o que ha durado ya 12 meses. Por supuesto, es importante recordar que para ser elegible a los beneficios, la persona tiene que haber trabajado y contribuido en el sistema de seguro social. Pero nosotros también administramos otro programa para personas que tal vez no han trabajado o no han trabajado suficiente, que tienen la necesidad de recibir beneficios, ya sea porque están incapacitadas o que son ciegas o personas que son mayores de 65 años. Este programa es la Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI por sus siglas en inglés. Es un programa que nos permite pagar beneficios a personas que están incapacitadas, ciegas, 65 años o más y que tienen ingresos y recursos limitados. Así que infórmese mejor sobre todos estos beneficios. Muy bien. Y bueno, también quiero dejarles saber a las personas que aunque usted está trabajando, puede solicitar beneficios de incapacidad siempre y cuando haga menos de $1,180 al mes. Usted puede y debe solicitar beneficios tan pronto lo diagnostiquen con una condición médica. No tiene que esperar los 12 meses, al contrario, debe solicitar los beneficios tan pronto se incapacite. Sí, y fíjate que ese es un punto muy importante, Lidia. Fíjate que el otro día estaba teniendo un evento y teníamos a la mesa de información. Y una señora se acercó a nuestra mesa, Lidia, y entonces ella me dijo que ella tiene una condición médica. Le han diagnosticado una condición que ella no va a mejorar. La condición incluso va a empeorar, que esto pasó 10 meses atrás. Y me dijo que ella estaba esperando que pasaran los 12 meses para solicitar. Entonces, bueno, yo le informé que lo que nosotros queremos decir al decir tiene que durar 12 meses, es que eso precisamente, que se espera que la condición va a durar 12 meses. No es que usted necesite esperar 12 meses para poder solicitar. Así que ella me dijo que iba a solicitar ese mismo día por sus beneficios por incapacidad. Así que yo le informé también que la mejor manera de solicitar por estos beneficios es a través del internet, completando una solicitud. Las solicitudes que tenemos están en inglés en este momento, pero es inglés muy básico y aunque la persona no sepa mucho inglés, porque esa era una de sus preocupaciones, que no sabe mucho inglés y que no sabe mucho de computadoras, pero yo le dije, bueno, en primer lugar, las solicitudes son muy fáciles, muy convenientes, sobre todo muy seguras y siempre puede obtener ayuda. Y la buena noticia, Diana, es que no tienen que completar la solicitud en un día o de una sentada, como diría yo, sí, ¿verdad? Además, si necesita ayuda completando la solicitud, le puede pedir, como dijo Diana, ayuda a un familiar o a una persona de confianza. Claro que sí. Y mira, yo le expliqué que en realidad la solicitud tiene 3 pasos muy básicos.
porque ella tenía mucha preocupación porque le habían contado familiares, amigos, gente en la comunidad, que ella necesitaba muchos documentos para poder solicitar. Entonces yo le dije, usted no necesita tener estos documentos para completar la solicitud en línea. Así que son 3 pasos básicos. El paso número 1 es que ella debe darnos información personal, completar la solicitud por estos beneficios, dándonos su nombre, también número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, toda la información personal pertinente. El paso número 2 es que ella debe completar el reporte de incapacidad. En el reporte de incapacidad debe darnos el diagnóstico, también el pronóstico, los nombres de doctores, hospitales, clínicas, cualquier otra institución que tenga información sobre la condición médica. Por supuesto, si se le han hecho exámenes y los resultados de esos exámenes, medicamentos, es muy importante, medicamentos que está tomando, porque también muchos de ellos pueden ser medicamentos que le dan efectos secundarios, correcto, que le causan otras condiciones. Así que es toda la información que se refiere con respecto a la condición médica. Y el paso número 3 es que nos debe dar su consentimiento para que nosotros podamos obtener estos registros médicos. Le comuniqué que en todo caso, cuando esta solicitud es transferida a la oficina local, entonces la oficina local se va a comunicar con ella si se necesitan otros documentos. Exacto. Y para el beneficio de las personas que nos están escuchando, por lo general los documentos que pedimos son su certificado de nacimiento, prueba de ciudadanía estadounidense o de estado migratorio, si es que no nació en los Estados Unidos, su licenciamiento militar, si es que estuvo en el servicio militar, copia de su W-2 más reciente o declaración de impuestos si es que trabaja por cuenta propia, copia de sus expedientes médicos o resultados médicos si los tiene. Si no los tienes, no se preocupe. Y por último, entre las cosas que le pedimos también es copia de su talonario o comprobante de pagos, y también si usted recibe algún tipo de compensación laboral, también tiene que traer documentos, ¿verdad? Y probar que está recibiendo una compensación laboral. Correcto. Yo le di la lista porque, tú sabes, tenemos esta lista disponible en nuestro sitio de internet, así que le di la lista, pero también le dije que puede visitar nuestro sitio de internet segurosocial.gov. Y mira, no te puedo decir qué contenta estaba cuando estábamos platicando, que a pesar de la situación difícil que ella ha encontrado en su vida, se da cuenta en realidad que el Seguro Social está ahí para ella, por el sendero de su vida, y que en este momento que ella necesita, estamos ahí asegurando su presente y su futuro, y también el de su familia. Así que ella estaba muy, pero muy contenta. Y ¿sabes qué? Yo le pude comunicar también a ella que ella tiene niños pequeños. Entonces, que probablemente si nosotros aprobamos su solicitud, ella va a poder recibir también ayuda para sus niños. Así es. ¿Cuántos años tenían los niños, Diana? Tiene una niña de 7 años y un niñito de 10 años. Entonces, como sabes, nosotros podemos pagar beneficios a los hijos del trabajador que está incapacitado o jubilado. Si son hijos menores de 18 años y están solteros, ahí podemos pagar estos beneficios. También incluso pagamos beneficios en el caso de que el trabajador fallezca. Así es, Diana. Y como ya tú bien sabes, y para el beneficio de las personas que nos están escuchando, también podemos pagar el beneficio a niños hasta los 19 años si todavía están en la escuela secundaria a tiempo completo. También le podemos pagar beneficio a niños mayores a cualquier edad si es que se capacitaron antes de los 22 años. Claro, sí le dije que probablemente va a tener que esperar un tiempo promedio entre 3 a 5 meses para que nosotros podamos revisar la evidencia médica, determinar si ella está o no incapacitada bajo las leyes del Seguro Social. Sí le dije que tomamos cierto tiempo, pero es importante reconocer que ella iba a dar su primer paso
y que aunque tenga que esperar cierto tiempo, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. Perfecto. Y entonces, antes de continuar, quiero recordarle a las personas que nos envíen sus preguntas. También que visiten nuestro sitio de internet www.segurosocial.gov, pero después que terminemos esta transmisión. Pero eso sí, una vez estén ahí en nuestro sitio de internet, les recomendamos que abran una cuenta de MySSA o My Social Security. Ahora mismo la cuenta de MySSA solamente está disponible en inglés, pero como le hemos dicho ya a través del programa, son preguntas básicas en inglés y siempre puede pedirle a una persona, ya sea un familiar o una persona de confianza, que le ayude a abrir la cuenta. Su cuenta de My Social Security le da acceso al estado de cuenta del Seguro Social, y el estado de cuenta es una herramienta extremadamente valiosa. Pues mira, le permite revisar su registro de ganancias, ver los créditos, cuántos créditos de Seguro Social usted tiene, los beneficios de Seguro Social a los que usted tiene derecho, y también le da un estimado o estimación de sus beneficios futuros. Así que es tremenda herramienta. Estoy completamente de acuerdo contigo, Lidia. El tener acceso a su estado de cuentas del Seguro Social es sumamente valioso, porque nosotros podemos hablar acerca de el criterio de elegibilidad para los diferentes beneficios del Seguro Social. Pero si usted tiene una cuenta en línea, My Social Security, entonces le damos información personalizada. Son sus propios beneficios. Es la oportunidad de poder revisar su historial de ganancias, asegurarse que su historial de ganancias está correcto, para que usted vea cuáles son los beneficios a los cuales es elegible, para que vea también la cantidad de beneficios que le podemos pagar a usted y a su familia. Así que cree su cuenta en línea, My Social Security. Y para personas que ya reciben beneficios, es tan importante también crear una cuenta en línea. Porque si usted ya recibe sus beneficios de Seguro Social, al tener su cuenta en línea, My Social Security, usted puede ver su historial de pagos, los pagos mensuales que le damos cada mes. También usted puede hacer cambios en su registro, como hacer cambio de dirección. Si necesita cambiar su cuenta de banco para depósito directo, lo puede hacer de la comodidad de su hogar. También si necesita obtener información sobre su registro, como hacer una carta de verificación de beneficios, puede hacerlo a través de su cuenta en línea. Incluso puede solicitar una nueva tarjeta de Medicare. Así que ya sea que reciba beneficios o no, cree su cuenta en línea My Social Security. Créela ahora mismo. Bueno, no ahora mismo, porque queremos que sigan disfrutando de esta transmisión y que nos envíen sus preguntas, que utilicen la sección de comentarios para que nosotros podamos contestar esas preguntas. Así que esperen a que termine esta transmisión para crear su cuenta en línea. Sí, bueno, y ya nos llegaron ya nos llegó la primera pregunta. Y esta dice, ¿puede un niño con una incapacidad recibir beneficios bajo el registro del padre o la madre si éste recibe beneficios? Te la paso. Sí, gracias, Lidia. Y sí, la respuesta es sí. Nosotros pagamos beneficios para hijos que son adultos, no importando la edad que tengan, pero si han quedado incapacitados antes de los 22 años, nosotros podemos pagar beneficios mensuales, ya sea que los padres están incapacitados ellos mismos o que ya reciben beneficios de jubilación, o en casos en los cuales los padres han muerto. Nosotros podemos pagar beneficios a hijos adultos incapacitados. Muy bien, gracias, Diana. Entonces, la próxima pregunta, yo puedo coger esta. Dice, ¿cuáles son los requisitos para una viuda que está incapacitada? Bueno, si usted está incapacitado y es viuda o viudo, puede empezar a recibir beneficios tan temprano como los 50 años. O dentro de un periodo de 7 años que comienza inmediatamente luego de la muerte del trabajador. Sí, mira, esta pregunta la voy a tomar yo, es acerca del Medicare. La persona quiere saber, si yo recibo beneficios por incapacidad, ¿recibo también inmediatamente o automáticamente los beneficios del Medicare? Bueno,
Desafortunadamente la respuesta es no, porque para las personas que están incapacitadas podemos darles el Medicare, que es el programa de salud nacional, después de 24 meses que están recibiendo los beneficios por incapacidad, a menos que esta sea una persona, Lidia, que está recibiendo beneficios de incapacidad por lo que nosotros llamamos ALS, por sus siglas en inglés, que es el Lou Gehrig Disease, esclerosis múltiple amiotrófica. Entonces no hay un periodo de espera para estas personas que reciben beneficios de incapacidad por esta enfermedad. Son elegibles para el Medicare tan pronto como empiezan a recibir los beneficios. También tenemos personas que sufren de enfermedad renal una vez que están en un curso de diálisis por 3 meses. Les podemos dar el Medicare a cualquier edad. Correcto. Okay. Bueno, tengo otra más. Esta dice, alguien nos envió, es sobre incapacidad a corto plazo. Y esta persona quiere saber si puede cualificar para beneficios a corto plazo, ya que no puede trabajar debido a que no puede trabajar por 6 meses debido a complicaciones de embarazo. Sí, bueno, déjame contestarla, Lidia. Y déjeme decirle que en este caso no podríamos ayudarle tampoco a esta señora. Porque, como decíamos anteriormente, el concepto de incapacidad o la definición de incapacidad con la Administración de Seguro Social es que usted tiene una condición médica que va a durar 12 meses. Las complicaciones en el embarazo no van a durar 12 meses, por lo tanto no podríamos pagar beneficios en este caso. La Administración de Seguro Social no tiene beneficios de incapacidad temporal o beneficios de incapacidad a corto plazo. Correcto. Bueno, tenemos otra. Yo puedo coger esta, Diana. Okay. Dice, ¿es cierto que la compensación por accidente laboral podría reducir mis beneficios de incapacidad del Seguro Social? Bueno, la contestación es posible que le tengamos que aplicar una reducción a sus beneficios de incapacidad del Seguro Social si usted está recibiendo una compensación por incapacidad, por haberse accidentado en el trabajo, o si también está recibiendo beneficios de incapacidad de índole público, ¿ok? Ahora, eso sí, si usted está recibiendo beneficios de incapacidad de una entidad proveniente de una entidad privada, tales como un seguro de vida privado, ¿verdad? Esos pagos no afectan sus beneficios de incapacidad del Seguro Social. Correcto, Lidia. Ahora bien, usted tiene que informarse con su compañía de seguro de incapacidad privado, porque muchas de ellas requieren que usted solicite por los beneficios de incapacidad con la Administración de Seguro Social antes de que ellos empiecen pagos de su compañía. Así que es importante informarse, y una vez más nosotros les invitamos a que visiten nuestro sitio de internet segurosocial.gov para que aprenda más acerca de sus beneficios. Así es, así que por favor verifique o coteje con su compañía de seguro. Bueno, tengo otra, creo que puedo coger esta también, dice, sí, tiene que ver con el proceso de apelación, ¿verdad? Y entonces correcto, esta persona solicitó para beneficios de incapacidad, pero nosotros le denegamos o negamos los beneficios, y la persona quiere saber si puede apelar la decisión, y la contestación es sí, usted puede apelar la decisión. Tiene 2 opciones. Puede apelar la decisión a través del internet, y de nuevo eso es www.segurosocial.gov. Bueno, la apelación, la solicitud ahora mismo solamente está disponible en inglés, pero como ya hemos dicho a través del programa, siempre puede pedirle a una persona de confianza, a un familiar, que le ayude a completar la solicitud, y por lo general las preguntas son preguntas básicas. La segunda opción, si usted no tiene acceso al internet, ¿verdad? Entonces puede llamar a nuestro número de teléfono 1-800-772-1213. Y para las personas que son sordas o que tienen problemas de audición, pueden llamar al 1-800-325-0778. Y entonces pueden pedir una cita con su oficina local, en donde lo podemos atender en su idioma preferido. Perfecto, gracias, Lidia. Déjame leer esta pregunta y de paso también la voy a contestar. Es con respecto a beneficios de seguro social para niños con incapacitados.
La pregunta es si pagamos beneficios para niños con incapacidades y la respuesta es sí. Como mencionaba anteriormente, nosotros también administramos la Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI, como se le conoce por sus siglas en inglés. Es un programa que nos permite pagar beneficios a personas con ingresos y recursos limitados que no necesariamente han contribuido en el sistema de seguro social. Podemos pagar a niños de parte de este programa. Y los requisitos son básicos, son que el niño tiene una condición médica que no le permite desarrollarse. Si lo comparamos con niños del mismo grupo de edad, es una condición médica que va a durar más de 12 meses, por supuesto. Ahora bien, con el SSI habíamos dicho anteriormente que es un programa que también vamos a tomar en cuenta los ingresos y recursos. Para los niños vamos a tomar el ingreso y recurso de los padres. Y cuando esto pasa cuando los niños tienen de 18 años o menores. Así que es importante recordarlo, es importante saberlo. Les invitamos a que lean una publicación muy informativa que se llama Beneficios para Niños. Por supuesto, usted puede adquirir esta publicación a través del internet cuando visita nuestro sitio de internet segurosocial.gov. Yo les sugiero que en la sección de publicaciones ustedes busquen esta publicación una vez más. Se llama Beneficios para Niños e infórmense más. Diana, voy a aprovechar para acordarle a las personas que tenemos muchísimas publicaciones en español, así que visiten nuestro website. Quiero aprovechar para darle las gracias a las personas. Por favor, continúen enviándonos sus preguntas. Hasta ahora todas las preguntas han sido excelentes. Tenemos ya otra. Esta dice, ¿cuán a menudo revisarán mi caso para determinar si aún tengo derecho a recibir beneficios? Bueno, yo puedo contestar esa. Bueno, esto depende, ¿verdad? Esto depende de si su condición médica, si se espera, cuán severa su condición médica, ¿verdad? Y también si se espera que mejore o no. Por ejemplo, si usted tiene una condición que nosotros esperamos mejoría, entonces la revisión será de 16 a 18 meses una vez comiencen sus beneficios. Ahora, si su condición es posible que mejore, ¿verdad? Entonces revisaremos su caso aproximadamente cada 3 años. Ahora, eso sí, si nosotros no se espera mejoría alguna, ¿verdad? Si no se espera que su condición mejore, que usted mejore, entonces revisaremos su caso aproximadamente cada 7 años. Correcto, y mira, déjame leer esta pregunta que también la puedo contestar, porque se refiere también a una persona que ya ha estado recibiendo los beneficios. Lidia dice, he estado recibiendo beneficios por incapacidad hace muchos años. Voy a cumplir mi plena edad de jubilación. ¿Qué va a pasar con mis beneficios? Bueno, déjeme decirle que cuando nosotros pagamos beneficios por incapacidad a cualquier edad del trabajador, nosotros le pagamos al trabajador como si el trabajador ya tuviera su plena edad de jubilación. No reducimos los beneficios. Así que lo que va a pasar cuando usted llegue a cumplir su plena edad de jubilación es que su beneficio va a cambiar de nombre solamente. Vamos a seguir pagando la misma cantidad porque, una vez más, ya le hemos estado pagando sus beneficios como si usted ya hubiera cumplido su plena edad de jubilación. Así que es una pregunta muy buena. Okay. ¿Quieres coger la otra, la próxima pregunta? Déjame hacer la otra pregunta porque nos están haciendo la pregunta acerca de ¿qué pasa? Yo no tengo computadora en casa con acceso al internet. ¿Hay otra manera de solicitar por los beneficios de Seguro Social? La respuesta es sí. Nosotros en nuestra mejor condición de proveerle a usted todas las facilidades para que se comunique con nosotros, para que solicite por los beneficios a los que es elegible. Tenemos diferentes opciones para usted. Si usted no puede completar su solicitud a través del internet,
le animamos a que nos llame por teléfono. Nuestra línea de información general es 1-800-772-1213. De nuevo, el teléfono es 1-800-772-1213. Para personas que tienen problemas de audición, pueden llamarnos al 1-800-325-0778. Hacer una cita. Nuestros representantes le pueden hacer una cita en la oficina local y aún así tenemos más opciones para ustedes, porque usted puede elegir tener una cita en la oficina, así que va a la oficina local a hacer su solicitud por beneficios, pero también si su condición médica o por otras situaciones usted no desea o no puede ir a la oficina local, entonces nuestros representantes le harán una cita telefónica. Así que es. comuníquese con nosotros. Antes de continuar, Diana, sabes que quiero hacer unos cuantos recordatorios. Primero, que lo podemos atender en español, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Además, voy a repetir los números de teléfono: 1-800-772-1213 o 1-800-325-0778, y esas para las personas con problemas de audición. Para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, sepan que una vez terminemos esta transmisión, la vamos a añadir a nuestro canal de YouTube con subtítulos en español. Y como ya dijimos al principio, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Claro, sí, todo lo que podamos, pero si no nos da tiempo, de seguro que se las contestamos a través de Facebook. Y por último, acuérdese que estamos en el internet, así que por favor no incluya su número de seguro social o cualquier otro tipo de información personal. Para nosotros su seguridad es lo más importante. Claro que sí. Entonces con eso voy a pasar, perdónenme, a la próxima pregunta. Y esta pregunta dice: tengo 62 años, pero tengo que dejar de trabajar debido a que tengo una incapacidad. ¿Puedo solicitar beneficios ahora? ¿Le puedo contestar? Sí. Ok, gracias, Lidia. La respuesta es sí. Una persona puede quedar incapacitada a cualquier edad y nosotros estamos ahí para apoyarle a usted en esos momentos. Usted puede solicitar por los beneficios por incapacidad porque dice que tiene una condición médica y esa es la razón del por qué usted ha dejado de trabajar. Siempre y cuando esta condición vaya a durar 12 meses, y también que usted ha trabajado y contribuido en el sistema de seguro social, usted puede solicitar por sus beneficios por incapacidad. Y una cosa más, Lidia, mira, él dice que tiene 62 años. 62 años es la edad mínima para recibir beneficios por jubilación, y en muchos casos personas que están en su situación ha tenido que dejar de trabajar. Así que usted pudiera también solicitar por sus beneficios por jubilación. Son beneficios tempranos a los 62 años. Mientras usted también nos deja revisar su evidencia médica para determinar si nosotros podemos eventualmente pagarle beneficios por incapacidad. Porque si le aprobamos sus beneficios por incapacidad, entonces lo que va a pasar es que vamos a parar de darle sus beneficios por jubilación, cambiamos el beneficio por incapacidad y entonces no le vamos a reducir su beneficio. Nosotros le animamos que se comunique lo más pronto posible, solicite por ambos beneficios y una vez más lo puede hacer a través del internet completando una solicitud muy fácil y conveniente, sobre todo segura, por nuestro sitio de internet o llamándonos para hacer una cita. Muy buenas preguntas, Lidia. Perfecto, tengo otra más. Esta es una buena. Dice, los beneficios de incapacidad son diferentes a los beneficios de seguro social. Y la próxima que va junta con esa, ¿solo puedo solicitar uno o los dos? Bueno, nosotros tenemos beneficios de seguro social. Y los beneficios de seguro social, entre uno de ellos, es el beneficio por incapacidad. Así que beneficio de seguro social es como quien dice, tenemos, como decimos en inglés, una umbrella, un gran paraguas donde
bajo ese paraguas hay diferente protección que le proveemos a usted. Si usted ha trabajado, ha contribuido en el sistema de seguro social, podemos pagarle en el futuro, por lo menos cuando cumpla 62 años, sus beneficios por jubilación, pero en determinado momento, a través del sendero de su vida, si algo llega a pasar, podemos darle esa protección del beneficio por incapacidad, incluso el beneficio de sobreviviente, Lidia. Así que es beneficio de seguro social que puede ser diferentes beneficios. Ok, gracias, Diana. Tengo otra y yo puedo coger esta. Dice, ¿puedo solicitar una tarjeta de seguro social de reemplazo de mi cuenta, desde mi cuenta de My Social Security? Y la contestación es sí. Acabamos de añadir ese servicio. No está disponible en todos los estados, pero para la lista más reciente de los estados, puede ir a nuestro website www.segurosocial.gov para la lista más reciente de los estados en donde usted puede pedir o solicitar una tarjeta de seguro social de reemplazo. Claro, y hay requisitos básicos, ¿verdad? Ah, sí. Son personas que ya se aparecen en nuestros registros como ciudadanas americanas, y el ser ciudadano no necesariamente es que ha nacido en Estados Unidos, sino que tal vez usted ha nacido fuera de Estados Unidos, pero se ha hecho ciudadano a través del proceso de naturalización y ya ha actualizado su registro con el Seguro Social. Lo que me lleva a recordar a aquellas personas que cuando tengan cambios de nombre o cambios de estado migratorio, es necesario reportar al Seguro Social y hacer esos cambios. También el proceso de obtener un reemplazo de su tarjeta de Seguro Social en línea, cuando la persona tiene cambios de nombre no puede hacerlo. Así que son un proceso en el cual usted no va a tener ningún cambio de nombre y una vez más ya ha reportado en nuestros registros que es ciudadano americano. Okay. Aquí tengo otra pregunta. Esta dice, ¿se puede obtener beneficio de viuda? Mi esposo tenía seguro social. Y la contestación es sí. Nosotros tenemos beneficios para las personas viudas, personas que especialmente si su esposo estaba recibiendo beneficios. Claro. ¿Me dejas leer esta otra, Lidia? Porque, mira, habla acerca de que dijimos anteriormente que el proceso de determinación, si la persona está incapacitada, no puede tomar de 3 a 5 meses. Entonces, la pregunta es, ¿por qué toma tanto tiempo? Bueno, nosotros necesitamos revisar la evidencia médica y lo que no muchas personas saben, Lidia, es que nosotros trabajamos con una agencia del Estado que hace las determinaciones si una persona está o no incapacitada bajo las reglas del Seguro Social y que en muchas ocasiones todos esos 3 meses a 5 meses y en algunos casos un poco más puede tardarse por el hecho de que nosotros necesitamos y la agencia del Estado necesita recolectar toda esa evidencia médica. Así que esa es la razón del por qué. Pero tenemos muchas iniciativas, ¿verdad, Lidia? Uh-huh. De nosotros hacer poder esas decisiones más rápidamente. Correcto. Y una de ellas es Compassionate Allowances. Correcto. Perdona, me estaba mirando las próximas preguntas. Claro. La próxima pregunta que tenemos, y Diana, yo puedo coger esta, okay. Dice, si regreso a trabajar, perdería mis beneficios de seguro social. Y la pregunta es, no necesariamente. De hecho, nosotros tenemos muchos programas para que las personas puedan probar su habilidad o capacidad de trabajar mientras recibe los beneficios de incapacidad. Los beneficios incluyen, por ejemplo, continuación de sus pagos de incapacidad por un periodo determinado, continuación de sus beneficios de Medicare por un periodo determinado. Y también tenemos el boleto a trabajar, correcto, que le provee a las personas rehabilitación, adiestramientos y referidos de trabajo. Así que al contrario, tenemos muchos programas para ayudar a las personas que traten o regresen a trabajar mientras todavía están recibiendo sus beneficios de seguro social, de incapacidad del seguro social. Correcto, y mi recomendación definitivamente sería visite nuestro sitio de internet segurosocial.gov. En la sección de búsqueda usted puede escribir boleto para trabajar, que le va a dar toda la información acerca de los diferentes incentivos que hay disponibles, como lo mencionaba Lidia.
Perfecto, Lidia. Mira, tengo otra pregunta que va en línea también acerca de lo que hablábamos, de ese periodo de espera que muchas personas tienen que pasar sobre ese periodo mientras nosotros revisamos la evidencia médica. Hablábamos acerca de aprobaciones por compasión. En realidad, las aprobaciones por compasión, y eso me pasó en el evento que yo estaba participando, que te conté que estaba hablando con una señora. Cuando yo le pregunté a ella sobre su condición médica, que no me supo decir bien, le dije que tenemos aprobaciones por compasión, que es en realidad una iniciativa que la Administración de Seguro Social tiene de identificar condiciones médicas que van a reunir todos los requisitos para los beneficios de incapacidad. Así que nosotros siempre recomendamos, si usted tiene una condición, es importante que pueda ver si está dentro de las aprobaciones por compasión, porque definitivamente la decisión es mucho más rápida. Perfecto. Okay. Tengo otra y a lo mejor la podemos contestar entre las dos. Claro. Esta dice, ¿cuál es la diferencia entre el SSI y el SSDI o el Seguridad de Ingreso Suplementario y Beneficios de Incapacidad del Seguro Social? Sí. Bueno, pues el SSI o Seguridad de Ingreso Suplementario, aunque nosotros lo administramos, los fondos para los gastos administrativos, para pagar los beneficios del SSI, ¿verdad? Provienen de los fondos generales de los impuestos, ¿no? Sin embargo, el SSDI o el Seguro de Incapacidad del Seguro Social proviene de las contribuciones de los trabajadores. Además, el SSI es para personas mayores de 65 años, ciegas o incapacitadas, de escasos recursos, ingresos limitados, que en verdad es un programa para personas con necesidad económica. Entonces, esa es la diferencia. Sí, y otra diferencia también con respecto a los dos programas, que bajo el SSDI, beneficios de incapacidad bajo el Seguro Social, la persona ha contribuido en el sistema y tenemos los beneficios de familia, como lo mencionábamos anteriormente. Bajo el SSI, nosotros solamente le pagamos el beneficio a la persona, ya sea que tiene 65 años o más o que está incapacitada. Correcto. Y la cantidad de beneficios es diferente, Lidia. También. Sí, porque para el SSI hay lo que nosotros llamamos una cantidad que está estipulada cada año. Este año son $750 para una persona que recibe el SSDI, los beneficios de Seguro Social. La cantidad de beneficios depende en realidad de las contribuciones que la persona ha tenido durante su vida de trabajo. Perfecto, gracias, Diana. Tengo otra, dice, soy un militar y recibo beneficios de militar. ¿Es cierto que también puedo solicitar para beneficios de incapacidad del Seguro Social? Sí, la respuesta es sí. Y mira que muchas personas que están en el servicio militar están recibiendo paga prácticamente su salario, como si ellos en realidad estuvieran trabajando, pero en realidad no están prestando ningún servicio. Entonces ellos pueden solicitar por los beneficios de incapacidad. Y también nos hemos dado cuenta que muchos de ellos están recibiendo también otras pensiones del Departamento de Veteranos, y entonces creen que eso va a influir o va a tener un impacto negativo en los beneficios de Seguro Social. Queremos darles a conocer que si usted está en el servicio militar y está incapacitado, puede solicitar por estos beneficios de Seguro Social, porque son completamente diferentes de los beneficios del Departamento de Veteranos, o incluso si aún recibe su salario militar. Puede recibir los dos. Y voy a añadir otra cosa, Diana. Claro. También, si el Departamento de la Defensa determina que usted está 100% incapacitado, nosotros tenemos un programa que podemos acelerar su solicitud de incapacidad. Así que si usted está solicitando para beneficios de incapacidad y el Departamento de Defensa determina que usted está 100% incapacitado, podemos acelerar su solicitud. Así que eso es bien bueno. Sí, claro. Y debe traer la carta en el momento de solicitar.
Sí, y otra cosa más, también si ya usted está recibiendo beneficios de salud del Departamento de Veteranos o del Departamento de Defensa, una vez usted sea elegible para recibir sus beneficios de Medicare, es posible que los beneficios que usted estaba recibiendo cambien o terminen. Pero para eso le recomendamos que verifique con el Departamento de Veteranos o de Defensa. Así que esa es una muy buena. Claro que sí. Deja ver qué más tenemos. Pero en lo que cogemos otra pregunta, le queremos recordar a las personas que continúen enviándonos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Otra vez más, por favor, no incluyan su número de seguro social ni cualquier otro tipo de información personal. Una vez terminemos esta grabación, la vamos a incluir en nuestro canal de YouTube con subtítulos en español. Así que puede revisar todo lo que acabamos de decir, la va a poder volver a ver. Y le dejo saber porque alguien nos mandó decir que estábamos hablando un poco rápido. Así que, pero sí, sepa que va a estar en el canal de YouTube. Así que va a volver a poder ver la transmisión. Claro que sí. Trabajando en la comunidad, nosotros recibimos una gran cantidad de preguntas. Muchas veces personas se preguntan, ¿puedo recibir los beneficios del SSDI? Como por sus siglas en inglés, y el SSI al mismo tiempo. Y la respuesta es sí, en muchos casos, porque lo que sucede es, como mencionábamos anteriormente, que el SSI es un programa basado en la necesidad de la persona. Y si tenemos un trabajador que es elegible para los beneficios de seguro social por incapacidad, porque ha trabajado y pagado en el sistema, pero la cantidad de beneficios que le podemos pagar es baja, entonces podemos suplementar con el SSI. Así que, pero una vez más, no nos vamos a cansar de decirles la importancia de que usted aprenda más acerca de sus propios beneficios de seguro social. Y es muy fácil al visitar segurosocial.gov. Y una vez más, qué mejor manera de celebrar el mes de la herencia hispana, dándose cuenta de todos los servicios que tiene la Administración de Seguro Social disponibles en su idioma. Tenemos, por supuesto, nuestro sitio de internet, donde toda la información está completamente en español. Tenemos también representantes bilingües, ya sea a través de nuestra línea de información general o también en nuestras oficinas locales, dependiendo de la localidad donde usted viva. Pero también, si usted va a una oficina donde en ese momento no hay un empleado que hable español, tenemos servicios de traductores. Así que acérquese a nosotros para aprender más acerca de sus beneficios de seguro social. Exacto, correcto. Bueno, voy a leer esta. Esta dice, yo recibo seguro social bajo el registro de seguro social de mi madre por incapacidad. O sea que la persona recibe beneficios de incapacidad a través de su madre. Es una condición que tiene de nacimiento, que no se espera mejoría. Entonces la persona quiere saber si los beneficios son para siempre. Sí, los beneficios de seguro social son de por vida. Sí. Y esa es la contestación bien sencilla, bien simple. Sí. Entonces tengo otra pregunta y esta es parecida a una que ya nos habían preguntado. Dice, ¿se puede recibir beneficios de seguro social por viuda? Y la contestación es sí. Y me parece que ya la habíamos contestado. Sí, pero eso es bueno porque fíjate, mientras más repitamos la información, entonces ustedes van a poder en realidad adquirir el conocimiento de sus beneficios de seguro social. Y una vez más, es un recordatorio para todos ustedes. Visiten nuestro sitio de internet, abran una cuenta en línea porque es cierto que todas estas preguntas están fabulosas. Estamos contestando y sé que esta es información que necesitan ustedes ahí en la comunidad. Pero también recuerden que deben crear su cuenta en línea, My Social Security, porque cuando usted crea su cuenta en línea, entonces usted obtiene información de sus beneficios de seguro social. Así que eso es sumamente importante, ya sea que usted está queriendo planificar para su jubilación
o en este momento usted está atravesando por una situación con una condición médica que no sabe en realidad qué va a pasar. Entonces es importante que usted piense en nosotros. Recuerde, el Seguro Social está asegurando su futuro con los beneficios por jubilación, pero también le protegemos a usted y a su familia en el presente con los beneficios por incapacidad y en el caso cuando hay trabajadores que mueren, también con los beneficios por sobrevivientes. Así que infórmense mejor. Sí, y tengo otra pregunta. Dice, si dejo de trabajar y me incapacito, ¿puedo solicitar los beneficios del Seguro Social? La contestación es sí, pero nosotros le recomendamos que solicite los beneficios lo antes posible, porque hay dos requisitos. Uno es que tiene que cumplir con tiene que tener empleo reciente, y el otro es que tiene que tener suficientes años de trabajo basado en su edad. Las dos cosas son basadas en su edad. Y entonces a veces las personas dejan de trabajar y años más tarde se incapacitan, pero entonces no están asegurados porque no tienen años recientes de trabajo. Y todo tiene que ver con su edad, está relacionado con su edad. Sí, es una pregunta que también recibimos en la comunidad, Lidia, el hecho de que, por ejemplo, para los beneficios de jubilación, la persona necesita tener 40 créditos, por lo menos 10 años de trabajo. Entonces las personas quieren saber, ¿necesito tener cuántos años de trabajo o si me llego a quedar incapacitados? Tal vez he trabajado muy poco porque soy un trabajador joven. Déjenos decirle que, como decía Lidia, dependiendo de su edad, usted va a necesitar diferente número de años de trabajo que van a ser requeridos para que nosotros podamos darle elegibilidad a los beneficios de Seguro Social. Y toda esta información está en un lugar, nuestro sitio de internet. Así que visítenos, segurosocial.gov. E incluso tenemos una herramienta que usted puede utilizar y darse cuenta porque habla precisamente de eso, si es usted o no elegible a los diferentes beneficios que nosotros administramos. Así que visítenos, segurosocial.gov. Muy bien, Diana, tengo otra. Y yo creo que podemos contestar esta entre las dos. Claro. Esta dice, si una persona está recibiendo beneficios por incapacidad del Seguro Social, ¿puede la persona trabajar para completar sus ingresos? Bueno, nosotros le damos la oportunidad de que pruebe su habilidad o capacidad de trabajar y tenemos dos periodos donde usted puede trabajar. Uno es el periodo de probatorio, trial work period, que sí. es el trial Sí. work period. Y la traducción se me escapó. Pero durante ese periodo la persona puede trabajar por 9 meses dentro de un periodo de 5 años. Los 9 meses no tienen que ser consecutivos. Y no hay límites en la cantidad de dinero que usted hace. Pero eso sí, si usted hace por encima de $850 al mes, por cada mes que usted haga por encima de 850, que es el límite para este año, entonces ese mes cuenta hacia los 9 meses, ¿ok? Y tengo que decir que el límite cambia todos los años. El año que viene va a ser otro, por lo general sube un poquito. Luego de eso tenemos el Extended Eligibility Period, o el periodo de elegibilidad extendida o el periodo de derecho de extensión, ¿verdad? Y tiene 36 meses, que esos son 3 años, donde usted también puede trabajar. Pero ahí ya tenemos un límite, que es el $1,180 al mes. Entonces, si usted hace por encima de esa cantidad, entonces le suspendemos los beneficios, ¿verdad? O sea que sí tiene oportunidad de trabajar y hacer y recibir los beneficios de Seguro Social, pero tenemos límites. Sí, y hay una gran cantidad de incentivos, porque lo que sucede muchas veces es que cuando una persona
esté capacitada, quiere suplementar sus ingresos a través de su trabajo, pero también quiere probar la habilidad porque no están seguros si van a poder en primer lugar encontrar trabajo, luego también si van a poder mantener su trabajo y este trabajo se va a volver una actividad en la cual usted ya va a dejar de recibir sus beneficios. Por eso es que tenemos todos esos incentivos de trabajo bajo el boleto para trabajar. Así que visiten nuestro sitio de internet. También usted puede llamarnos a nuestra línea de información general 1-800-772-1213, obtener información sobre este programa del boleto para trabajar de nuestros representantes. Ellos también le pueden enviar información escrita sobre el boleto para trabajar. Lo más importante es que usted se comunique con nosotros y nos informe para que sus beneficios no vayan a tener ningún inconveniente. Ahora bien, también para personas que reciben la seguridad de ingreso suplementario, también tienen diferentes incentivos, pero es un poco diferente porque recuerden que con la seguridad de ingreso suplementario, el SSI, nosotros pagamos beneficios dependiendo de los ingresos y recursos de la persona. Así que, aunque le vamos a permitir trabajar, tal vez los límites de ganancia van a ser un poco diferentes. Una vez más, lo más importante es que usted se informe y que se comunique con nosotros. Correcto, Diana. Y se me olvidó mencionar que el límite de $1,180 al mes cambia todos los años. Correcto. Yo recomiendo que lean la publicación titulada Cambios en el 2018, donde le da las últimas límites, ¿verdad? Correcto. Bueno, no sé si nos da tiempo de coger otra pregunta. Yo creo que mejor le dejamos saber a las personas que, veo que tenemos más, pero no nos va a dar tiempo, así que de seguro se las vamos a contestar a través de Facebook. Continúen mandándonos las preguntas que de seguro que se las contestamos a través de Facebook. Claro que sí. Le quiero dar las gracias a las personas que nos siguieron en esta noche por todas las preguntas que nos enviaron. Gracias. Espero que haya encontrado la información educativa. Recuerde que vamos a añadir esta transmisión a nuestro canal de YouTube, así que la puede volver a ver. Y también les quiero recordar que Diana, nuestra compañera Diana, va a estar participando en otro Facebook Live Event. Este va a ser de Gobierno USA el jueves, así que por favor sintonícenlo. Es a las 7 también. A las 7 de la noche, correcto, y vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a dar información en general acerca de los beneficios de Seguro Social. Vamos a tomar todas sus preguntas, así que usted tiene una gran oportunidad de aprender más acerca de sus beneficios de Seguro Social. Dese usted mismo esa oportunidad de aprender más, porque recuerde que el Seguro Social no solamente asegura su presente y su futuro. En realidad estamos con usted por el sendero de su vida y no solo con usted, sino que con su familia. Así que visítenos en segurosocial.gov o llámenos 1-800-772-1213. Que tengan un lindo mes en el mes de la herencia hispana. Gracias, buenas noches. Por el sendero de la vida, junto a ti, mi amigo, he caminado. A los ojos de la angustia y de la esperanza, intensamente he mirado. A los niños y a los ancianos, por nombre los conozco. Con el empresario como con el obrero he caminado. Mi mano extiendo al héroe y también al necesitado. Construyo el futuro de trabajadores desde Nueva York hasta San Diego, mientras mis historias se cuentan de Chicago a Laredo. 1000 sonrisas comparto con mis amigos de día y en las noches me contagia tu alegría. Desde tu primer amanecer hasta el atardecer de la vida, vamos juntos por el sendero de la vida. El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro. Infórmese mejor en segurosocial.gov.